Hola, hola. Vamos a comenzar. Denme un segundito nada más. Listo. Pues vamos a continuar con el protocolo de atención para los pacientes que son nefrópatas, principalmente hablando de la enfermedad renal tipo crónica y del paciente trasplantado. Porque existen otros tipos de nefropatía, no sé si recuerden por ahí, pero tenemos situaciones como la proteinuria y la litiasis renal, el síndrome nefrótico y nefrítico y la insuficiencia renal aguda. Sin embargo, dependerán las características clínicas, porque algunas veces, pues bueno, el protocolo puede ser tan corto por la agudez del evento. Entonces, para aquellos pacientes de primera vez, la información subjetiva que vamos a estar recopilando coincide mucho con los otros protocolos que hemos revisado, ¿no? De lo básico, cuál es el motivo de la consulta. Sin embargo, no sé si recuerdan por ahí, cuando hablábamos de enfermedad renal, creo que fue en fisiopatología, cuando hablamos de la enfermedad renal, muchas veces va de la mano con la edad. El funcionamiento de los riñones, a medida de que la edad avanza, disminuye. También recuerden una cualidad muy importante que tienen nuestros riñoncitos. Es un tanto similar al sistema nervioso. ¿A qué es lo que me refiero? Las nefronas no se van a crear nuevas o no se van a diferenciar como nuevas nefronas, sino que nacemos con un número dado y lo que va ocurriendo en el ciclo de la vida es que el riñón siempre va adaptando la función acorde a ese número de nefronas presentes. También recuerden otra particularidad en cuanto a la nefrona. Tan solo un segmento que se dañe de esta, pues afecta irreversiblemente a la nefrona. Entonces, por eso es importante cuidar los riñoncitos. Lo saco a colación porque muchas veces hablamos de pacientes que son adultos mayores, entonces debemos de indagar en cuanto a algunos aspectos, como cuál es la capacidad visual de ese adulto, también cuál es el estado de la capacidad auditiva, el estado de la dentadura y si posee o no autonomía, o bien depende de otras personas para poder llevar a cabo diferentes medidas. Sobre todo porque cuando hablamos del paciente con insuficiencia renal, podemos estar hablando con o sin diálisis. Y por ejemplo, si hablamos de un paciente que está siendo dializado, sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, muchas veces requieren quien los asista. Entonces, saber si cuenta o no con ese apoyo. También si hay algún apoyo económico o algún acceso a servicios de salud que facilite el tratamiento, porque desgraciadamente muchas veces la parte económica puede ser un diferenciador en el pronóstico de nuestro paciente. Y también, pues, cuáles son los conocimientos en torno al padecimiento. En cuanto a los signos y síntomas, sabemos que existen generales, ¿no? ¿Cuál es el estado de alerta? Si está cansado, si hay poca energía, cuáles son los síntomas gastrointestinales. Pero aquí vamos a preguntar por datos puntuales que nos orienten. Si hablamos de una hipercalemia, una hiperfosfatemia, una uremia. Por ejemplo, en el caso de la hipercalemia, podemos observar o preguntar si el paciente tiene temblores, pues obviamente voluntarios, cuál es el estado de la musculatura, si hay debilidad muscular, si existe disnea, datos de bradicardia o de arritmia,
si existen náuseas, si el pulso está lento o bien está débil. En cuanto a la hiperfosfatemia, si hay comezón o dolor óseo, de hecho muchas veces cuando ustedes busquen imágenes de enfermedad renal, la comezón es uno de los síntomas más frecuentes de la enfermedad renal. ¿Por qué? Por el estado de la hiperfosfatemia. En cuanto a datos de uremia, podemos tener datos de fatiga, neuropatía, sobre todo de tipo diabetes, de periférico, perdón, se me contrapió con la diabetes, me disculpa. También con disminución de la agudeza mental, que pueda llegar el paciente a episodios de convulsiones, anorexia, náusea, problemas para distinguir el sabor o también alteraciones en el olfato, existan calambres, dato de piernas inquietas. Recuerden que suena chistoso esto, pero es que las piernas estén en movimiento, ¿no? Es algo involuntario. Alteraciones en el sueño, disminuye la temperatura corporal, haya incluso comezón o haya hipo. Entonces, aquí es algo que debemos estar vigilando de forma constante. En cuanto al estilo de vida, pues bueno, yo creo que es como un tanto reiterativo con otros padecimientos, porque siempre debemos de estar pendientes de todo lo que hay en la vida de ese paciente. Sin embargo, pues por ejemplo, hay que preguntar aspectos como aquellos que implican las creencias, cuáles son las creencias en cuanto a la enfermedad, cuál es el grado de conciencia en cuanto al padecimiento, en cuanto a los alimentos que se cree que se tienen que quitar. Por ejemplo, cuando hablamos de insuficiencia renal, pues pensamos que es únicamente la sal, que son las carnes, cuando realmente ustedes saben que pues depende más bien en función de alimentos ricos en sodio, en potasio, en fósforo y en calcio. También el preguntar por ese apoyo social, yo creo que es un aspecto determinante, ¿no? Y también esa actitud que se desarrolle en torno a las restricciones dietéticas, porque pues muchas veces genera estados emocionales, los cuales, pues bueno, ahí tenemos que requerir a la parte de psicología. En cuanto a la parte de la información objetiva, voy a puntualizar con algunos. Por ejemplo, pesos, ¿no? Estatura, lo básico, pero en el caso de la hemodiálisis es muy importante hacer la determinación del peso seco y también del peso ajustado libre de edema. Ahora, en virtud de estos es importante que consideremos que otros indicadores pudieran servir para, por ejemplo, estimar la masa celular, cuál es la distribución del fluido, es decir, hay más intra o extracelular a través de la bioimpedancia, ¿no? Entonces, dependiendo hay algunas características, lo vamos a considerar. Les voy a compartir unas fórmulas justamente para esto del peso seco. En cuanto a los bioquímicos, tenemos los básicos y los que resulta hasta cierto aspecto obvio, ¿no? Por ejemplo, para saber cómo está la función renal, necesariamente debemos de saber cómo está el nitrógeno ureico en sangre, los valores de creatinina y además los electrolitos que son de importancia, el sodio, el potasio, el fósforo y el calcio. Perdón, es que puse la forma de fosfato, pero básicamente es fósforo. En el examen general de orina, aquí creo que fue un error mío más bien, porque puse examen general de orina y entre paréntesis proteinuria. Corrijo, la proteinuria necesariamente tenemos que hacer la prueba de proteína en orina de 24 horas, porque el ego no me va a servir para esta detección. Además, puedo considerar otros. Más adelante vamos a ver como
cuando hablemos de la suplementación, cuáles son las vitaminas que debemos estar suplementando. Pero, por ejemplo, podemos preguntar cómo están los valores de albúmina y de prealbúmina, cuál es el valor de la fosfatasa alcalina, cuál es el valor de paratormona o PTH, la vitamina D, la vitamina B12, el folato, la ferritina, la transferrina y la homocisteína. Recuerden que la enfermedad renal, o sea, los riñones, aparte de tener esta excelente función de filtrar, tienen una función endocrina. Entonces, pues al estar comprometida esta función endocrina, invariablemente va a afectar en más procesos. En la parte clínica, además de lo obvio, algunos aspectos que son importantes tenemos, pues, cuál fue la causa de la insuficiencia renal, si se tiene detectada o no, cuántos años lleva de tratamiento el paciente, cuál es el valor de la tasa de filtración glomerular. Ustedes saben que existe la clasificación de Karoki y esta clasificación nos dice en qué estadio está mi paciente, es decir, qué tanto está filtrando, o mejor dicho, qué tanto está dejando de filtrar mi riñón. Y pues con base a esa tabla sabemos qué tanto margen de permisividad tenemos en cuanto a la frecuencia de ciertos alimentos, ¿no? También evaluar si hay edema, porque pues es algo relativamente normal el edema en la enfermedad renal. También si ya se está dializando el paciente, pues cómo es ese acceso para la diálisis, qué tan funcional es o no. Y los medicamentos, recuerden que los medicamentos y los suplementos tengan muy presente la interacción fármaco-alimento, porque muchos fármacos se biotransforman gracias a hígado y a riñón. Entonces, a lo mejor hay fármacos que pueden ser muy pesados para los riñones y repercutan aún más. También vienen otros aspectos como la fuerza de agarre de la mano, sobre todo en el paciente adulto mayor, porque asociado a la enfermedad renal crónica, a la sarcopenia propia de la edad, pues lo que queremos evitar es que este paciente corra a una desnutrición y sobre todo pues una desnutrición proteica. En cuanto a la parte dietética, pues bueno, yo creo que es bastante evidente que siempre, debemos estar evaluando todos los aspectos. Sin embargo, en el caso del paciente que esté con diálisis peritoneal, debemos de evaluar el aporte de carbohidratos en el líquido de diálisis y la parte de los complementos. En cuanto al analizar la información, recuerden, ya que yo recopilé toda la información, debo de comparar. Entonces, pues la energía, dependiendo, podemos usar fórmulas rápidas. Si yo hablo de un paciente menos de los 60 años, puedo utilizar la fórmula de 35 calorías por cada kilogramo de peso corporal, o si es mayor de los 60, 35 calorías por cada kilogramo de peso corporal, o bien usar la fórmula de Harris y Benedict. Y el peso que yo tome dependerá, o sea, es decir, si tomo el peso actual, el peso teórico, el peso ideal, salvo en el caso de edema, en ese caso debemos usar el peso seco o el peso teórico, porque si considero el edema, metodológicamente estoy haciendo incorrecta la estimación, puedo estar favoreciendo un consumo elevado de nutrimentos que repercute en mi paciente. En la parte de la proteína, lo voy a explicar, ¿no? En la parte de la proteína dependerá, porque si yo estoy con un paciente que actualmente está en la etapa de prediálisis, el contenido de proteínas va a ser más chiquito, normalmente va de 0.6 a 0.8 gramos por cada kilogramo de peso corporal. Cuando estoy en diálisis peritoneal, derivado a que se pueden ir proteínas en ese líquido de diálisis, debo de estimar un poco más.
1.2 a 1.5 gramos por cada kilogramo de peso y en hemodiálisis 1.1 a 1.4. Recuerden algo muy importante, y de hecho hasta podría ser una pregunta de examen, no os alarmen, recuerden que no tenemos examen, pero si yo les preguntara, ¿por qué tengo que estimar más proteína en el paciente que está dializándose versus el paciente que no? ¿Qué responderían? Les dejo unos segunditos para que lo piensen en lo que lo están escuchando. Naturalmente, recuerden que el riñón posee diferentes membranas. Entonces, dentro de esas membranas van a retener proteínas, ¿vale? Porque las proteínas no tendrían por qué estarse saliendo. Es algo que necesitamos, es algo que el cuerpo puede reutilizar para otras funciones vitales. Entonces, ¿cómo se compromete esta función renal y se está haciendo de forma asistida, ¿no? A través de la diálisis, pues la diálisis no tiene estas membranas tal cual, tan especializadas como las posee el riñón. Por eso es que debemos estimar más, porque naturalmente se van a ir proteínas. Y en cuanto a los diagnósticos nutricios que nosotros establezcamos, pueden ser diagnósticos relacionados a problemas de ingestión, sobre todo los que están más detectados es que se están consumiendo más nutrimentos de los que son acorde para el padecimiento, o bien deficiencias, ¿no? En cuanto a nutrimentos y líquidos. Diagnósticos clínicos y de función, pues obviamente aquí dependerá del estado nutricional, porque puedo tener alteraciones en la hemoglobina que se van a traducir en ciertos signos y síntomas o problemas con el colesterol, la glucosa, el potasio, entre otros. También el cómo se estén utilizando algunos nutrimentos que están afectados, las proteínas, el calcio, el fósforo, el perder peso de forma involuntaria o incluso el ganar peso de forma involuntaria, pero asociado a ¿qué? A edema. Y en cuanto a los diagnósticos nutricios relacionados con la parte conductual o ambiental, pues esto esta parte de creencias, ¿no? Por ejemplo, el no medir porciones o líquidos, sobre todo cuando el paciente no tiene un control estricto de líquidos y que no sepa la importancia que tiene esa restricción en esa situación clínica que tenga. También, pues, ¿por qué no hay una adherencia al tratamiento? Fíjense que muchas veces cuando hablamos del paciente que está ya en enfermedad renal, con o sin diálisis, creo que la mayoría de los casos que me ha tocado ver es que puede haber dos escenarios, casi no me he encontrado con los matices, pero está el escenario donde todos están comprometidos y aprendiendo lo más que se pueda, pero absolutamente todos. O bien el caso donde únicamente recae en el paciente y en un solo cuidador y que muchas veces pues hay una sobrecarga del cuidador. Entonces ahí el escenario no es como tan positivo, la terapia no se potencia mucho. Entonces, ustedes vayan abriendo como ese ojito clínico para ver cómo es la situación familiar y en dado caso solicitar apoyo por parte de psicología, porque sí, pues sí son situaciones críticas, realmente aquí sí, si hablamos de vida o muerte, igual en la diabetes, pues sé que suena muy dramático, pero sí hay diferencia entre actuar y no actuar. No puedo decir lo mismo en el caso de la obesidad, porque bueno, al final de cuentas es algo multifactorial, como todo, pero es algo que toma más tiempo. Entonces, dentro de los objetivos del tratamiento, y continuando con esta parte, de forma general, debemos de preservar el estado de nutrición adecuado. ¿Por qué? Porque están muy expuestos a desnutrición.
sobre todo energético-proteica. Entonces debemos de prevenirla o de tratarla. También los desórdenes electrolíticos están a la orden del día y lo que queremos evitar son comorbilidades en el daño renal, además de evitar la depresión de reservas corporales. Insisto, recuerden que el riñón tiene funciones endógenas relacionadas, por ejemplo, con el calcio. Cuando hablamos de calcio siempre pensamos a huesos, calcio y fósforo, huesos. Entonces, pues no queremos que esa reserva de calcio y de fósforo se agote. También se forma la eritropoyetina en el riñón. Entonces, eritropoyetina, pensamos en eritrocitos, pensamos en anemias, ¿no? Y también otras situaciones, por ejemplo, la hipertensión arterial, sabemos que es un mecanismo que está intrínsecamente relacionado con más funciones corporales, pero también no queremos llegar, por ejemplo, a una hipertensión agravada y que esa hipertensión pues me pueda llevar a otra situación que comprometa el músculo y comprometa a lo mejor ese pool de proteínas que yo tengo. También quiero disminuir el riesgo de morbimortalidad derivado propiamente de esta enfermedad. En el paciente que esté en una etapa prediálisis, lo que quiero es evitar ese daño renal. Si bien lo cierto y lo ético es decir, no hay garantía absoluta de que el daño renal, perdón, de que la diálisis la podamos evitar, como en el paciente que vive con diabetes tipo 2, o sea, no hay garantía absoluta de que el tratamiento nutricional retrase el uso de la insulina. Lo mismo ocurre aquí, o sea, no hay garantía de que el tratamiento nutricional te evite la diálisis, pero todo tiene que estar enfocado a este nivel de prevención, de que nosotros podamos actuar antes de y no se acumulen compuestos nitrogenados que sabemos que son negativos para la salud. Ya en aquellos pacientes que están en terapia sustitutiva, perdón, pues evitar complicaciones, ¿no? Que se llegan a dar. Ahora, en cuanto a la parte de la energía, nada más voy a puntualizar aquí de este diapositivo, ustedes ya tienen el material. Ojo, la energía vamos a administrar el 100% de los requerimientos estimados para evitar desnutrición. Así, el paciente dentro de la evaluación antropométrica yo tenga datos de que está cursando con sobrepeso u obesidad, no se aconseja. ¿Por qué? Por el nivel de patología que estamos hablando. En cuanto a la proteína, lo que quiero adicionar es que si estamos en un esquema muy bajito en proteínas, más o menos 0.3 gramos de proteínas vegetales por cada kilogramo de peso al día, en ese caso es importante que suplementemos con cetoanálogos de aminoácidos para evitar uremia sin repercutir en el estado nutricional. Y en la parte de los lípidos, quiero que observen que los lípidos, en este caso las grasas saturadas y las grasas trans, se recomiendan que sean menores al 10% habitual que siempre se suele recomendar. Aquí se recomienda que sean menores incluso al 7%. Líquidos dependerá en función de las pérdidas que se están teniendo y debemos de complementar con 500 a 700 mililitros. Sin embargo, en el caso de que exista anuria, restringiré a 1 litro por día. Ahora, en la parte de el sodio, pues obviamente una restricción moderada normalmente da buenos resultados. Y pues sí se puede manejar incluso una restricción severa, sin embargo, dependerá del estado de mi paciente. Ahora, aquí es muy importante que recuerden hacer estas operaciones de conversión de sodio a sal de mesa y de sal de mesa a sodio por el factor de conversión de 2.54. ¿Para qué? Para que ustedes puedan decir, bueno, con base a esta lista, ya se está aportando X cantidad de sodio, entonces lo restante que vamos a usar de sal es X o Y cantidad. En el caso del potasio es variable si hablamos de un paciente que está en prediálisis a
cuando está en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Lo mismo ocurre con el caso del fósforo. Sobre todo hay que estarlo vigilando mes con mes y si se va a iniciar la restricción, pues ahí debemos de conocer de qué punto base salimos nosotros. En el caso del calcio, siempre tiene que ser completamente individualizado en virtud de las cifras del calcio, del fósforo y de la paratormona, además de suplementar con la vitamina D, que en estos casos la vitamina D, perdón, el calcio se recomienda que no sea por encima de los 2.000 miligramos sobre decilitro por día, perdón, para evitar que existan problemas de calcificación, o sea, a lo mejor en los tejidos, ¿sale? Ahora, la vitamina D es un punto muy sensible. Recuerden que la vitamina D, o sea, nosotros obtenemos vitamina a través de los alimentos. Sin embargo, es importante que estén 3 factores funcionales. Uno, se dé la exposición solar, la función hepática no esté comprometida y la función renal no esté comprometida, porque se va transformando justamente. El paso final es en los riñones, ¿no? Entonces, si la paratormona está elevada, se recomienda medirla 1,25 hidroxivitamina D. Y si esta vitamina es menor a 30 nanogramos sobre mililitros, se recomienda que se suplemente vitamina D. Si el fósforo excede los 4,6 miligramos sobre decilitros y es una situación persistente, se recomienda todo lo contrario, que se descontinúe la vitamina D. Y una vez que ya se lograron cifras óptimas, pues hay que estar dando multivitamínicos que incluyan a la vitamina D y hay que reevaluar de forma anual. En el caso del hierro, se recomienda que si hay datos de anemia se suplemente junto a la eritropoyetina y en el caso de la hemodiálisis usamos hierro intravenoso y en el caso de la diálisis, perdón, de la prediálisis y diálisis peritoneal podemos usar hierro intravenoso u oral, dependiendo. En el caso del folato, la vitamina B6, la vitamina B12, se suplementan de forma rutinaria en pacientes que están con hemodiálisis. Y es que recuerden, o sea, cuando los riñones no están funcionando y estamos usando este tipo de filtración que pues no es la fisiológica, naturalmente vamos a perder elementos que son importantes para nosotros. Entonces, que no nos sorprenda que la enfermedad renal con diálisis los requerimientos sean elevados, ¿no? Adicional, en el caso de la hemodiálisis, pues las vitaminas hidrosolubles se deben de estar suplementando muchas veces de forma rutinaria. En cuanto a las estrategias de alimentación y del estilo de vida, lo primero, yo creo que el primer punto que debemos de trabajar en la consulta es el explicar el contenido de sodio, de fósforo, de calcio, de potasio en los alimentos, qué grupos de alimentos contienen X o y estos listados y el cómo funcionan estos listados, ¿no? Ustedes saben que hay elementos bajos, moderados y altos, por ejemplo, en potasio, ¿no? Por ejemplo, las frutas y las verduras. Entonces, el cómo vamos a explicar al paciente cómo los puede ir intercambiando entre cuáles sí es válido y entre cuáles pues no es lo mismo porque está aportando más. También recuerden esto que les decía, en función de la tasa de filtrado glomerular podemos valorar qué tan flexibles o rígidos podemos ser. También otro punto clave es esta parte de las porciones, sobre todo en los alimentos que aportan proteínas, porque muchas veces estamos pues con un plan que es cuantitativamente estricto en las proteínas. Entonces, el saber delimitar porciones es algo importante en este tipo de paciente, ¿no? ¿Qué otra cosa?
la parte de las dietas bajas en proteínas, ahorita se me estaba pasando. En el caso de que se estén suplementando con ¿no? Mil disculpas aquí, pequeño comercial. Regresando a esta parte, en cuanto a las dietas bajas en proteínas, debemos de suplementar con cetoanálogos de aminoácidos, ya ven que era algo que les mencionaba en diapositivas previas. Sin embargo, pues dependerá. Miren, puede ser que ustedes recomienden 4 a 8 grajeas por día, 3 veces al día, dependiendo, o bien lo hagan más bien en función de una tableta por cada 5 kilogramos en 3 tomas. Entonces, ahorita a lo mejor se quedan así como que de cuánto. O sea, por ejemplo, si está reaccionando. Aquí. Entonces, 4 a 8 al día. Aquí, de hecho, sería totales por cada tiempo de comida. Entonces, es que bueno, ay, ¿cómo era? ¿Cómo era? Sí, miren, me estoy como haciendo un poquito de pelotas, pero es que trataré de recordar algo ¿no? en precisión, pero vamos a hacerlo de la siguiente forma. Aquí les puse mal la coma, por eso no, me quedé como un poquito conflictuada, creo que no, no es como... Es que no es por día, 3 a 8 grajeas 3 veces al día, nada más que creo que se ve como un poco extraño, lo aclaro eh, para que en el material, por favor, ahí hagan su anotación. Entonces, supongamos, si yo estoy tomando 4 cada tiempo de comida o me lo voy a administrar a cada tiempo de comida, pues 4 por 3 vamos a estar hablando de 12 grajeas, ¿no? Entonces, aquí también dependerá si estoy hablando de 5, o sea, de que una grajea por 5 kilogramos, supongamos que mi paciente pesa, ¿qué será? ¿Qué estará bueno? ¿Qué será realista? Unos 72 kilogramos, ¿no? Supongamos esa cantidad. Entonces, 72 entre 5 me da igual a 14.4. Lo podemos dejar en 14 de forma inicial para evaluar. Entonces, esos 14 entre 3 veces al día me da 4.6. Puede ser que yo le diga a lo mejor en la mañana y al mediodía te tomas 5 y en la noche lo dejas ya con los 4 que te quedan restantes, dependiendo. O bien, también depende de la presentación, ¿no? Porque, pues, depende cómo lo esté programando. Ahora, en el caso de el sodio, un hecho
es lo siguiente. Muchas veces usamos la sal para potenciar los sabores, incluso pues, que no sepa con la comida. Las especias como mexicanos, tal cual. La gastronomía mexicana sabemos que es muy rica en ajo, en cebolla, en pimienta, se me fue el nombre del pozole. Ay, no me acuerdo. No el chilito, el otro. El orégano. Entonces, como que con todas estas especies que están aquí, no estamos como tan familiarizados. Sin embargo, dependiendo el tipo de alimento, pues algunos pueden ser más, pueden dar un sabor muy noble. Por ejemplo, en el caso de la albahaca con res, cerdo, resalta muchísimo, ¿no? O bien, en el caso de la pimienta, que sí la utilizamos un poquito más y se lleva muy bien con todas las carnes, sin embargo, se lleva mejor con res pescado. Ahora, dar opciones. Otro punto importante es el uso de la L-carnitina. En el ámbito del deporte no me lo vayan a mezclar, pero se ha observado que cuando hablamos de pacientes que están con diálisis peritoneal, trae beneficios como disminuir la debilidad muscular, los eventos de calambre, incluso la hipotensión. Y el ejercicio físico, en un inicio, hace muchos años, se creía que no era recomendable porque incluso podía favorecer el deterioro renal. Sin embargo, se ha observado que todo lo contrario, ayuda a que se preserve la masa muscular, la funcionalidad de esta y el estado de salud. Entonces, dependerá de cómo sea la tolerancia para saber si lo podemos incrementar, pues, por ejemplo, en días o a lo mejor en tiempo. Muy importante evitar tabaco y alcohol. Reitero, se van a biotransformar en nuestro organismo, entonces, entre más dejemos descansar los riñones, muchísimo mejor. En el caso del apoyo nutricional, pues debemos de estar buscando sobre todo esas ingestas que están deficientes. ¿Por qué? Porque si no estoy teniendo a lo mejor una ingesta oral adecuada, ya hay datos de desnutrición previa al tratamiento y aún con el plan, pues debo de valorar si me voy a apoyar, por ejemplo, con la nutrición enteral o parenteral. Entonces, aquí un punto importante es este que tenemos, de que si la ingestión inadecuada ya va desde días a 2 semanas, pues yo ya no puedo estar dejando pasar ese tiempo, porque de lo contrario el progreso de la patología no va a ser favorable. Entonces, ¿cuándo vamos a sugerir la vía enteral? Es cuando la desnutrición esté presente, es decir, mi paciente tiene un índice de masa corporal menor a 20, se ha perdido más del 10% del peso corporal en los últimos 6 meses, los valores de albúmina están por debajo de 3.5 gramos sobre decilitros o bien de prealbúmina por debajo de los 300 miligramos sobre decilitros, o estamos ante datos de condiciones catabólicas. Y en dado caso de que, por ejemplo, ya es un paciente que empezó con la nutrición enteral y no estamos teniendo como la mejoría deseada, debemos de valorar la opción de la nutrición parenteral de forma total o parcial. Sin embargo, sabemos que, pues bueno, la total, hay como una serie de premisas que se deben de cumplir, dependerá, ¿no? Recuerden la nutrición parenteral como una pequeña muletita, ¿no? Más bien. La frecuencia con la que vamos a estar vigilando a estos pacientes en consulta, ¿no? Toda la parte antropométrica, bioquímica, clínica, dietética, pues se recomienda sobre todo que el paciente en el momento de la detección vaya a consulta.
¿no? Sobre todo si estamos ante la posibilidad de una terapia sustitutiva, es decir, el trasplante, pues al menos unos 12 meses antes de. Y el intervalo dependerá, porque puede ser desde cada mes hasta cada 3 meses, sobre todo pues cuando van empezando, se inicie cada mes, se esté vigilando cada mes. En el caso de que estemos con un paciente que por el contrario ya tiene como más conocimiento, no hay tanto problema, pues vamos a considerarlo cada 3 meses, ¿no? Sobre todo los seguimientos, yo creo que es la posibilidad que te da. Denme un segundo nada más. Quiero, a ver, permítanme un tantito. Ya, ok. Ahora, en el caso de las consultas de seguimiento, debemos estar igual evaluando signos generales, ¿no? Sobre todo preguntar si hay signos o síntomas nuevos o algunos que estén como muy persistentes. Igual, cuáles son los nuevos conocimientos y las habilidades que existan en el manejo, y también otros como cómo está siendo el estilo de vida, qué modificaciones ha habido, qué tal va la adherencia, porque a lo mejor la adherencia no vaya bien tampoco. Ay, ya, perdón. Entonces, la información objetiva importante, vamos a hacer yo creo que exactamente el mismo seguimiento, salvo que algo haya cambiado. En los bioquímicos básicamente se mantiene, sobre todo porque vamos a estar vigilando, ¿no? Sobre todo cuando no hay cambio alguno. O sea, si yo tengo un paciente que está en insuficiencia renal sin diálisis, pues obviamente tengo que estar vigilando todo. Si ya tengo a lo mejor esta transición de no dializado a diálisis, pues con más razón, ¿sale? Entonces yo creo que lo importante, sobre todo en la parte de antropometría y bioquímica, vamos a ser como un poquito cuadrados y estrictos. Más vale trabajar un poquito de más que perdamos información muy importante. En la parte de los datos clínicos, pues digo, ya no vamos a preguntar tan exhaustivamente como el tipo de insuficiencia o la razón, pero también vamos a estar vigilando todo, igual en la parte dietética, casi que no cambia gran cosa. Y pues en caso de ser necesario en esos seguimientos, recalcular algo, lo haremos. Igual replantear las metas y los objetivos. También los diagnósticos nutricios, recuerden que podemos trabajar a lo mejor, lo primero es ir con lo sencillito, 1 o 2 diagnósticos, pero si creemos que es pertinente modificarlos, pues adelante. El plan de alimentación siempre va a ser acorde a sodio, potasio, fósforo y calcio, que tan restrictivos debamos de ser. Y las estrategias conductuales dependerá si hay metas que nos está costando alcanzar, replantearlas o reformularlas. También todos estos factores que dificulten la adherencia, el indagar qué fue lo que pudo haber pasado, la motivación y cuáles son las necesidades específicas. Entonces, pues todo dependerá al paciente. En el caso del trasplante renal, igual cuando hablamos de un paciente de primera vez, o sea, es muy similar, ¿no?, al protocolo del paciente con la enfermedad renal, salvo que debemos de preguntar cuáles son las expectativas y las metas del paciente, porque, ojo, pensamos, bueno, ya está, se trasplantó y ya pues, está curado, ¿no? No, realmente se debe de tener exacto el mismo cuidado para evitar cualquier problema. ¿Cuáles son los
torno a esta parte del trasplante. Porque lo cierto es que muchas veces, muchas veces explicadas, empezando, se puede dar unos dos etapas claves. ¿A qué me refiero con esto? No va a ser lo mismo si yo estoy hablando de un paciente que está en la etapa aguda, es decir, hasta el año, ¿no? De 6 hasta 12 meses tras el trasplante, o bien si ya estoy ante un paciente crónico, es decir, que ya hicieron el trasplante hasta todavía sin la adaptación va a ser muy diferente. Dentro de la información objetiva importante, básicamente, si se dan cuenta, se mantienen salvo algunas diferencias, ¿no? Aquí yo ya no voy a estar hablando del peso seco de manera rutinaria, porque ya está trasplantado. Entonces, en teoría, esta situación no es como de lo más habitual. Asimismo, en la información clínica, pues en lugar de decir el edema, pues si hay o no presencia de edema. En el análisis de la información, recuerden, igual vamos a detectar problemas de la ingestión, que esté mal balanceada, perdón, conductual, clínicos y de función, sobre todo, pensémoslo relacionado a estos efectos colaterales del tratamiento. Muchas veces se usan inmunosupresores, entonces pueden traer repercusiones considerables a mi paciente. Y conductuales y ambientales, pues, insisto, esta parte de que se cree, bueno, ya lo trasplantaron, está sano, recuperado, y no. Entonces, los objetivos del tratamiento van a estar enfocados en todo lo contrario, de decir, pues bueno, hubo restricción, vamos a promover el anabolismo, perdón, y reservar la parte de nuestras reservas proteicas. También, si hay desnutrición, pues tratar de corregirla, adecuar los nutrimentos que se están consumiendo, sobre todo para que esa recuperación sea lo más benéfica posible. También poder ser algo que le caiga mal, porque no va tal cual cocido o con un proceso térmico. También evitar complicaciones por el estado de inmunosupresión, evitar problemas del tratamiento médico y el estilo de vida saludable. En cuanto a los minerales, si yo estoy teniendo datos de hipertensión, restringo sodio. Y el hierro, el folato, la vitamina B12, que nosotros consumo de estos y a través de una dieta, bueno, se habla a través de una dieta que tiene una baja carga bacteriana. ¿Por qué? Porque, insisto, les ponía este ejemplo del cóctel, si yo estoy promoviendo ciertos alimentos que sean inocuos. Entonces, hasta aquí queda esta parte, chicos. Les quiero compartir lo siguiente. Entonces, es entre comillas un poco cortita la clase por la siguiente situación. Ustedes en su portal, ahorita,
Entonces, en el portal ya está disponible el material y está un videito sugerido. Es algo largo, 1 hora 18 minutos, pero es una ponencia del paciente pediátrico que ya fue trasplantado. Sin embargo, no vayan a decir, ay, bueno, pero es que es pediátrico, no, no me va a servir. No, por el contrario, también habla del paciente trasplantado en general. Revísenlo, todos los puntos clave, sobre todo porque, pues bueno, les soy honesta, yo en esta parte de pacientes trasplantados no tengo como mucho contacto, pacientes con insuficiencia renal y diálisis, hemodiálisis sí, pero el trasplante tal cual, afortunadamente, no ha progresado, desafortunadamente no les han dado esta posibilidad, ¿no? Y lo cierto es que también algunos, los que sí se me han ido trasplante, pues han continuado allá en la institución donde les están dando todos los servicios. Entonces, digamos que esta parte ya no la están buscando de forma particular. Entonces, revísenlo para complementar. Tarda la hora 18 minutos para no cargarlos con más material. Se los dejo. Tengo pendiente cargarles hay unas herramientas y las fórmulas nada más. Espero hacerlo en el transcurso de esta semana o la otra por muy tarde. ¿Sale? Ya también dejé habilitado el espacio para que ustedes puedan cargar su constancia. La fecha límite queda como el 7 de abril, porque recuerden que nosotros terminamos el 20 de abril. Entonces me gustaría que antes unas 2 semanitas antes lo cargaran para que yo ya les pudiera dar sus promedios. Recuerden que se quedaron por ahí algunas actividades para complementar estas dos. No les hagan mucho caso a las fechas de entrega, ahí fue error, ¿sale? Entonces, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Esta sería la clase de la semana pasada y la clase de esta semana en virtud del material del video sugerido. Entonces ya la siguiente semana les estaría cargando la temática siguiente, que es inmunosupresión. ¿Vale? Les mando un abrazo, cuídense muchísimo.